mundo jamás sabrá que exististeis. El mundo sabrá que unos hombres libres se enfrentaron a un tirano. Que unos pocos se enfrentaron a muchos. ¡Esto es Esparta! El Colegio Invisible. Martes y jueves de 1:30 a 3 en Onda Cero. Yo no quiero que Fuensanta sea el barrio marginal de Río Blanco. ¡Vete a tu puto país, Ni que haya vecinos de primera y de segunda. La mitad de Río Blanco no quiere a los moros. Lo que tiene que hacer padre es parar a los moros, que dejen esas ruinas en paz. Hay algo en ese sótano. Nadie sale. Un día te va a pasar algo. ¿Qué eres? Me estás pidiendo que haga un ritual musulmán. Todavía cree que esto va de religiones. Esto va del mal, padre. Y al mal le da igual por qué rezamos. Jin, tu nombre. Dime tu nombre. Yo siempre advierto, a estas horas de la madrugada estas cosas dan miedo y no miento. Hace una semana ya sabéis que estuvo por aquí un querido amigo, Julio Rojas, que es el autor, director, guionista de la serie Retornados, que podéis escuchar en Onda Cero Podcast. Y ya sabéis que aquí en el Colegio Invisible nos encanta no solo recomendaros libros, sino también podcasts. Y como es el caso que nos ocupa en estos minutos ya finales del Colegio Invisible de hoy, una serie. Porque además, es que, ¿cómo decirlo? Le tenemos muchísimo cariño a la gente que se ha metido en este proyecto absolutamente loco. Ahora nos contarán por qué de repente a alguien se le pasa por la cabeza abordar una temática que es compleja. Lo veréis en los próximos minutos, es muy compleja. Pero antes, Laura, sin hacer mucho spoiler de quiénes son nuestros invitados de lujo, los deluxe de esta noche, ¿qué es esta serie? ¿O qué ocurre en esta serie? Te voy a contar brevemente de qué va. Los habitantes de Río Blanco, un pueblo que vive de la fresa, han aceptado que los temporeros marroquíes se instalen en Fuensanta, una aldea abandonada. Pero la convivencia genera tensiones. Lo sabe Sonia, dirigente de una ONG que ayuda en la integración. También lo sabe el padre Ángel, cura local. Y hasta Safir, el imán. Pero lo que ninguno de ellos imagina es que los cimientos de Fuensanta esconden algo capaz de desatar sus peores pesadillas. Vamos, pinta muy bien. Pinta de este tipo de historias que a ti te encantan. Yo siempre reconozco lo mismo. Ya sabéis que para mí este tipo de temáticas no dejan de ser una terapia de choque porque soy muy cobarde. Pero me enfrento a ello y aún así, como no lo venzo, sigo disfrutando mucho, especialmente del trabajo de dos queridos amigos que ya están aquí con nosotros. El director de esta nueva serie, que se puede ver en Prime, que merece la pena de verdad. Da muchísimo miedo, pero la documentación que hay detrás, ahora nos contará de dónde la ha sacado. Hugo Stuben, ¿cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy contento. Yo muy feliz de por fin tenerte a ti en el Colegio Invisible. Había muchas ganas ya. Sí, la verdad es que sí, porque además yo soy un invisible desde hace mucho tiempo, o sea que de repente estar aquí es como cumplir un sueño también. Y nosotros somos unos stubenianos, si se puede decir así, porque también te hemos seguido en tu trabajo, largo trabajo ya, larga trayectoria. A mí te digo que El Desafío me pareció una de las series más maravillosas que se ha hecho en la historia de la televisión en España, cómo se mostró, cómo mostraste, ¿no?, a través de la pantalla lo que fue pues ese desafío, ¿no?, de ETA y este giro tan tremendo que acabas de pegar, del que ahora nos vas a hablar, porque estamos felices, estamos presentando una nueva serie que está protagonizada por Sonia. ¿Y quién hay detrás de Sonia? Pues otra querida amiga, de verdad que el cariño además es extensible a todo el equipo de este programa, porque sabes que ese cariño tanto a Hugo como a ti pues es absolutamente real. Michelle Jenner, bienvenida. Hola, muchas gracias, qué ilusión. Ilusión la nuestra, de verdad. Estamos felices de que estéis aquí. Oye, tú que eres una persona
que eres positiva, eres alegre, meterte en un papel como este me imagino que no habrá sido fácil, ¿no? No, y por eso me ha gustado tanto. Porque a mí lo que más me gusta de mi trabajo es que sea un reto, ¿no? Y que sea difícil, y cuanto más se aleje tal vez de lo que tú eres, mejor todavía. Y además soy muy fan del terror, me encanta el género del terror, muy espectadora, y tenía muchas ganas de profundizar también como actriz en este género y en un tema como el que tratamos aquí. O sea que ha sido una gozada, la verdad. Hay muchas cosas, ¿no? Cuando uno dice que remueve el tema del demonio, en fin, tenemos muchos antepasados, antecedentes en el cine clásico donde había personas que contaban que ocurrían cosas. Ahora nos diréis si han ocurrido alguna que otra cosa durante el rodaje de esta serie, pero Hugo, lo primero y fundamental, ¿cómo surge una idea tan compleja desde mi punto de vista como esta? Bueno, pues yo me junto con mi compañero César de Nicolás y Alejandro Hernández, dos guionistas que somos muy, muy fans del Exorcista. Llevo aquí la camiseta. No lo puedes disimular, ¿no? No lo puedo disimular. Mira que me podía cerrar la camisa, pero me la he abierto. No, pero está bien, está bien. Entonces, claro, es una película que me marcó muchísimo. Entonces, es verdad que luego había muchas películas de exorcismos que no me terminaban de gustar tanto como El Exorcista. Y es verdad que siempre hemos querido como contar algo así. De repente era como, ¿cómo podemos contar algo que tenga algo novedoso? Entonces, de repente, hablando con César y con Alejandro, surgió la idea del exorcismo musulmán en vez del exorcismo cristiano. Y ahí empezamos a investigar y empezamos a ver, obviamente que hay más tipos de exorcismos, no solo estos dos. Entonces, de repente empezamos a tirar del hilo, y ya no solo la serie trata a un nivel de terror, hablando de la ruquia, que es como se llama el exorcismo, sino ya a nivel más humano, que de repente era como mezclar en los años 90, que desgraciadamente está muy de moda ahora, muy desgraciadamente, todo el tema del racismo. Sí. Entonces realmente me interesaba casi más, y mira que soy muy fan del terror, ese tipo de terror más humano que más el sobrenatural, que también está ahí, obviamente está sobrevolando la serie. Esto lo habéis rodado en un pueblo de Toledo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Sí, es que estuvimos también por allí hace un tiempo danzando y haciendo de estas cositas que nos gusta hacer a nosotros. Entiendo que la tarea previa de documentación ha debido de ser tremenda, ¿no? Claro, al final una de las cosas que queríamos era ser fieles a la verdad dentro de lo que es una ficción y ser sobre todo muy respetuosos, adentrándonos en el mundo árabe, ¿no? Teníamos un asesor que es Andrés Guijarro, que no es... el que está aquí. No soy yo, no es familia mía, quiero decir. Familia. Teníamos a Andrés Guijarro y luego teníamos a la Academia Árabe, donde pasaban todos los guiones a medida que íbamos escribiendo los capítulos, son 6 episodios, y la verdad es que salimos muy contentos de esa experiencia porque ellos mismos nos decían, oye, está escrito con mucho respeto, se ve que os habéis documentado bien. Además, Alejandro Hernández, uno de los 3 guionistas, es un guionista con Goyas, es un guionista, un cubano increíble, un gran compañero. Y él, la documentación también que encontramos entre los 3, César también entendía mucho sobre este tipo de rituales. Y la verdad es que nos sorprendió porque pensábamos que pasando los guiones por la Academia Árabe íbamos a, de repente, con toda ilusión, llevábamos ahí mucho tiempo escribiendo, pues de repente iba a haber, pues eso, un montón de fallos y tal, y todo lo contrario. De repente se sorprendían muchísimo con cosas, pequeños detalles que metías y decían, oye, muy bien esto está muy bien metido. Obviamente hay otra parte que es más espiritual y un poco más mágica, que es un poco como uno se puede imaginar, pero bueno, la verdad es que leímos mucho, ¿eh? ¿Y el rodaje cómo ha sido? Porque entiendo que estamos hablando, hay un elenco importante de actores que entiendo que seguramente profesan la religión musulmana, el Islam. ¿Cómo ha sido el rodaje? Porque entiendo que este tipo de temáticas son especialmente sensibles, ¿no? ¿Habéis notado que en un momento determinado les pudiera suponer algún tipo de problema dentro de que son culturas muy tradicionales? Hay quien dice que incluso un poquito supersticiosas. ¿Habéis notado cierto rechazo, ¿no?, a la hora de tocar un tema que desde el punto de vista de un católico apostólico romano es que da miedo? Claro. Con lo cual, si tú además eres una persona que profesas la religión y que cada día cumples con tus oraciones y demás, ¿habéis notado...? O sea, yo lo que noté es mucho entusiasmo en todo el elenco árabe porque casi todos me decían, estamos muy, muy ilusionados porque es la primera vez que podemos trabajar en un proyecto donde no hacemos de terroristas. O sea, me impactó mucho porque casi todo lo que hemos hecho es de terroristas o de mujer de un terrorista. Entonces aquí no tenía nada que ver. Y eso la verdad es que a mí me ilusionó mucho. Pero es verdad que a mí me llamó la atención como 2 o 3 actores, Somaya, por ejemplo, una de las actrices, y un par de actores más, que te cuentan un poco su visión de la ruquia en su infancia, y todos han vivido
una ruquia. Siempre hay un amigo de un amigo, si no es directamente, ¿no? Y lo han vivido, lo han visto. De hecho, me han contado cosas que... Recuerdo una concreta, un detalle, que lo quité en el último momento, que no estaba en el guión, pero ya por una cosa más estética. Que uno de los actores vivió una ruquia de un familiar y tal, y veía, era muy pequeño, y dice, y entro y está pues el imán ahí recitando versículos del Corán con unas gafas donde tenían pegados versículos del Corán, entonces no podían ver nada, era una cosa visualmente muy fuerte, ¿no? Entonces me impactó, y de repente otra actriz también nos decía, oye, en este momento a mí me gustaría meter el Corán debajo de la almohada, porque creo que lo haría. O sea, fíjate, nos fueron dando como más detalles, ¿no? Y tú, Michelle, porque, a ver, uno puede ser más creyente, menos creyente, pero cuando se tocan ciertos temas sensibles es lo de siempre, ¿no? No, si yo soy agnóstico, yo soy ateo, pero como me citen al diablo, cuidado, que a lo mejor hasta me persigno, ¿no? ¿Tú cómo has vivido un rodaje así, de estas características? A mí me ha encantado, me ha parecido muy interesante, he aprendido muchas cosas y sobre todo yo creo que hay una frase que se dice en la serie que define muy bien todo el concepto, y es que al mal le da igual por quien recemos, ¿no? Esto va de algo que está por encima de religión, de cultura, de las personalidades de cada personaje, o sea, es algo que está por encima, ¿no? Y cómo cada personaje se enfrenta a eso, porque son todos muy diferentes. En el caso de Sonia, que es mi personaje, ella es muy racional, muy pragmática, muy de controlar las situaciones, y claro, de repente se le empieza a escapar de las manos esto que está sucediendo, y es cómo se confronta a eso, ¿no? O sea, cómo se enfrenta a eso, algo que es inexplicable para ella. Y ha sido un proceso muy fascinante ponerme en la piel de ella y conocer esto que no sabía tanto. Yo conocía más de exorcismos cristianos, ¿no? Pero de repente esto de la ruquia fue como algo nuevo y es muy fascinante. Bueno, yo tengo muchos defectos, enormes algunos de ellos, pero hay que decir que el principal es que cuando empiezo a hablar y a preguntar, y si estoy con amigos, si estoy a gustito, ya ni te cuento, no paro. Y como Laura está en Barcelona, la pobrecita, pues se mantiene un poco al margen, sí. Y como es muy educada, respeta que yo no me calle, pero venga, Laura, todo tuyos. A ver, el título de la serie, Dime tu nombre, es muy evocativo. Es decir, yo creo que queda claro que es una especie de vaticinio sobre algo que ocurre en esta ficción. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Dime tu nombre, cuando estábamos investigando nos enteramos de que cuando haces una ruquia, lo que hacen o es muy interesante conocer el nombre de el poseído, de ese demonio, de ese djinn. Entonces tienes que investigar y conocer y charlar con ellos, cosa que en el cristiano es como que no puedes hablar, más o menos, era un poco lo que nos contaban. Entonces de repente es verdad que en la historia hay varias veces que se dice dime tu nombre, entonces se hace un poco referencia a dime tu nombre, demonio. ¿Quién eres, no? Claro, dime quién eres. Claro, que además hay que decir que en muchas ocasiones, pues eso, ¿no? Dentro de lo que es el exorcismo católico, son tantos los nombres que existen, más allá de los demonios principales, Satanás, Belcegor, Belcebú, Asmodeo, siempre es de los 666 y la legión que hay detrás, ¿cuál eres, no? Bueno, pues parece que en el Islam ocurre algo parecido. Bueno, teóricamente en la religión católica, si no sabes el nombre, no puedes echarlo. Claro. O sea, no sé si ocurre igual en la ruquia, pero en la religión católica ocurre eso, tienes que saber el nombre para poder expulsarlo del cuerpo. Pero bueno, sigamos con el tema de los jinns. El tema, si me permites, es que en el mundo islámico no solo se exorciza a los espíritus. Hay diversas categorías dentro del mundo de la posesión. Has marcado María Jesús Montero ahora mismo. No. Exorcisa. Se exorciza. No lo he dicho bien. No exorciza. Exorciza. Cuidado con la goma espuma. Cuidado con la goma espuma. Bueno, el caso es que hay demonios, hay espíritus que llaman antiguos, hay espíritus de difuntos y también el que llaman Saitán, que etimológicamente es muy parecido a Satán. Sí, claro. Y fundamentalmente a los que exorcizan, generalmente. Bueno, ya sabéis. Sí. Son los jinns. De Clatón, ¿no? De Clatón. Vamos al de Clatón. Pero aparte de eso, aparte del jinn y aparte de estos espíritus, está el mal de ojo. Claro. Que además es algo que no tiene ni que ser aposta. O sea, tú puedes tener un mal de ojo que ni siquiera alguien se haya dedicado a echarte, sino que simplemente esta mirada
con envidia, esta mirada por tus logros y tal, ya puede convertirse en esto. Entonces la forma de discernir... O esta mirada por interrupción, porque veo que Laura está echando un mal de ojo ahora mismo sobre Pero déjame decirle una cosa. cosita. Luego les decir que luego llega vuestro turno. Luego llega vuestro turno. Vamos a ir un poquito ordenados porque si no al final nos volvemos locos y esto se convierte en un batiburrillo tremendo. Laura, ¿qué estabas comentando? No, continuando con la pregunta que he hecho, o sea, es verdad que de forma muy temprana en la serie nos introducen con un personaje que es el Jin. Explícanos un poco qué es ese personaje. Bueno, el personaje del Jin es como el mal, ¿no? O sea, es un poco como dice el imán, es un poco ese espíritu, ese genio, es un poco como el libro, ¿no? de la lámpara maravillosa, es un genio y realmente es un Jin, que te puede engañar, que te puede engatusar, que te puede enamorar, que te puede fastidiar, te puede hacer muchas cosas y es como muy juguetón. Entonces, bueno, eso es un poco el elemento Jin en el mundo árabe, así a una pincelada minúscula, vamos. Fíjate, yo creo que en alguna ocasión te lo he comentado, os lo he comentado los dos, que en uno de los viajes que hicimos a Argelia recorrimos desde Argel hasta Tamanrasset, prácticamente lo que era la transahariana por la que antiguamente se recorría el París-Dakar, ¿no? Y era muy curioso que el chofer que llevábamos en ese viaje, cada vez que pasaba un túnel, se paraba y en un montoncito de piedras ponía una piedra más, porque decía que de otra forma el jin que vivía en ese lugar se iba colgado con él. O sea, estamos hablando del siglo XXI, te quiero decir. Sí. Laura, dale. Pues bueno, podríamos afirmar que uno de los temas de fondo de esta serie es reivindicar que las diferencias entre las religiones al final no son tantas, es decir, que la base de estas en el fondo se parece bastante, salvo quizás porque le cambian los nombres a las cosas. Sí, sin duda. De hecho, la parte que más me gusta de la serie y la que más disfruto es un poco esto de juntar a un cura y a un imán para salvar a un niño poseído. Que esto es muy Spielbergiano al final, lo de juntar dos bandos totalmente opuestos. Y es básicamente eso, o sea, al final luego no somos tan distintos en muchas cosas y como ha dicho Michelle, en la serie se dice al mal le da igual por qué recemos, básicamente es la esencia de la serie. O sea, es una serie que al final tiene ese mensaje de unión. Michelle, también te lo pregunto a ti, porque esto son esos secretillos, ¿no?, que a veces hay alrededor de un rodaje que a mí me encantan porque son las anécdotas de las que luego te acuerdas, ¿no? Pero ya sabéis que, por ejemplo, en películas como esa camiseta que llevas, El Exorcista, cuentan que hubo un momento en el que iba un sacerdote todos los días cuando se abría el plató y lo bendecía, de la cantidad de cosas, vamos a decirlo así, extrañas que se produjeron alrededor del mismo. Hay muchos casos parecidos, ¿no? En la profecía también parece que ocurría lo mismo, hubo muchas muertes alrededor, ya sabéis que siempre se teje una especie de maldición, que en este caso no va a ser, ya lo voy adelantando, no va a ser, pero, por ejemplo, tú, Michelle, siendo consciente del tema que estabas tocando, ¿tenías algún ritual que hicieras antes de empezar cada rodaje? Yo no tenía ninguno, pero es cierto que nos pasaron cosas extrañas durante el rodaje y en un momento dado hubo una chica del equipo que me enseñó que ella se había tapado el ombligo con un trozo de cinta y fue como... Bueno, pues yo me lo pongo por si acaso, ¿sabes? Ay, qué fuerte. Sí. Y ella decía, pues para proteger o para que no entre el mal, no lo sé. Es cierto que fue, o sea, no me considero una persona supersticiosa, pero dije, oye, por si acaso, ¿sabes? No sé. Jolín. Porque sí que es verdad que pasaron algunas cosas. Eso ahora no nos vais a contar, pero Sere, tú que eres la bruja del equipo, esto Buenas de ponerse tardes. un esparadrapo una cinta en el ombligo, esto... A ver... ¿Qué se puede meter por el ombligo? Aparte de pelusa. Hay una... Madre mía. A ver, todo es muy simbólico. De hecho, todo este tema viene también de la antigua Roma, cuando se hacía... Bueno, antigua Roma, y antes de Roma, pues imagínate. Sí. Pero... uno de los momentos liminales en los que tú puedes sufrir una miasma o un ataque mágico es en estos momentos, yo no sé, o sea, la cara de Lorenzo, ¿sabes? Es que la palabra miasma, en fin, a mí me evoca cosas miasma muy asquerosas. Miasma es contaminación. Sí, bueno, miasmata en plural, pues miasma es una contaminación que sufres y lo que tienes que hacer es restituir esa normalidad porque se te prohíbe cualquier tipo de acceso a ningún recinto sagrado ni a hacer ningún tipo de culto que sea público. El tema de la miasma es muy interesante porque entras en unos... O sea, hay varias cosas. Por ejemplo, el contacto con los muertos. Pues eso ya tienes miasma. Tienes que hacer unos rituales para restituir la normalidad. Y suele coincidir también con épocas de nacimiento. En las bodas se hacen muchos rituales para que... ¿Por qué? Porque es un momento de transición. Entonces, ¿qué pasa? El ombligo tenía un vínculo
con el otro lado, porque consideraban que tú cuando nacías tenías que hacer estos ritos de higiene, ¿no? De limpiarte y tal, pero en realidad también estaban haciendo esta limpieza de miasma, se estaban asegurando de que todos los restos de donde tú venías no contaminaran este lado. Entonces, taparte el ombligo es una forma de tapar la entrada y la salida a este otro mundo que puede traer esta contaminación y por la que te pueden entrar y se pueden comunicar estas entidades. Venga, Jesús, que estás deseando. No, porque claro, hablaba ser precisamente de cómo hay determinados puntos clave en nuestra ombligo vida. ¿Cómo está? Mi ombligo, espero que lleno de demonios, ¿no? Peludo. Lleno de demonios está. Hay otros, en fin. Claro. No, pero es curioso porque hay momentos clave en los que se realizan estos rituales protectores y no olvidemos, llevándolo de nuevo a lo que es el ritual católico del exorcismo, que todos los que estamos o estén bautizados ya han sido víctimas o protagonistas de un ritual de exorcismo. Ungidos. Porque el primer ritual para alejarnos y protegernos del mal es precisamente el bautismo. Lo que pasa es que pensamos en los exorcismos como ese ritual tremendo de lucha contra el demonio, pero hay muchas claves, ¿no?, en las que se puede llegar a desarrollar. Sere, ¿qué pasa? Bienvenidos a mi feudo. Pues Telebruja. es que es muy interesante lo que dice Jesús, lo que apunta, porque el exorcismo es un acto sacramental, pero no un sacramento. Es distinto. O sea, el exorcismo católico tiene estas fórmulas en las que tú le pides a Dios que te proteja, pero también tienes estas fórmulas deprecativas por las que estás diciéndole a esta entidad maligna que se aleje. Entonces, efectivamente, cuando tú estás bautizando, estás protegiendo, estás haciendo un acto sacramental, pero en este caso sería un acto sacramental, pero no un sacramento. Está muy ligado, pero no. Bueno, pues nada, ahí queda aclarado. Esto es una maravilla, esto de tener aquí a la bruja del caos con nosotros y al súper escéptico, que al final, oye, parece que están como muy separados, pero confluís bastante en la... Claro. En la historia, sí, No, en la forma de pensar. Estamos. Sí, tú lo dices con cierto escepticismo, como te... Se ha tapado el ombligo. Como te caracteriza. Bueno, estábamos hablando de rituales, evidentemente al director de Dime tu nombre, pues hay que preguntarle, ¿tú hacías algún tipo de ritual antes de empezar a rodar? No, la verdad es que no. De hecho, yo no estoy ni bautizado. O sea, mis padres eran muy modernos de la época, ni me bautizaron. Mi abuela estaba, la pobrecita mía más santa, y empeñada en que me bautizara, hiciera la comunión con 13, 14, pero yo le dije que no y al final... Entonces, claro, yo arranqué la serie y dije, a lo mejor... estoy sin bautizar. Me estoy metiendo en un jardín, Que ¿sabes? nunca es tarde. Nunca es tarde, pero al final yo he tirado para adelante. No tenía ningún ritual, nada. Era preparar las secuencias de ese día. Lo que sí, los que hemos tenido la fortuna de ver alguno de los capítulos de esta serie, a mí particularmente lo que me ha llamado mucho la atención, Michelle, Hugo, es esa sensación de constante atmósfera pesada. Incluso te digo más, cómo la música es muy puntual. Me ha recordado a estas películas, por ejemplo, películas suecas, ¿no? Como Dime tu nombre. No, Dime tu nombre de la vuestra, no. Déjame entrar. Donde prácticamente a lo largo de toda la película no hay nada de música, solo te marca momentos puntuales. Y esa ausencia musical es que te los pone de corbata. O sea, es una auténtica pasada cómo habéis logrado crear una sensación más allá de lo que es el argumento, que ya de por sí es contundente, es serio, es duro, cómo la propia atmósfera contribuye a que tú estés constantemente en tensión. Bueno, eso es trabajo del director de fotografía, Ángel Iguacel, y del músico, Sergio Jiménez Lacima, donde hablamos mucho de, obviamente, dónde poner música, pero sobre todo dónde no ponerla, porque al final es también como la actuación, ¿no? Dónde hacer ciertos silencios para que funcione muy bien, ¿no? Y es verdad que yo insistía mucho en la atmósfera y el tono. Era un poco lo que más me preocupaba a nivel estético, ¿no? O sea, que la serie fuera estéticamente muy potente. Y es increíble ver cómo trabaja Sergio, porque no solo es música, a veces son sonidos, ruidos, que saca de cosas que, no sé, un instrumento árabe que no conoce, pero de repente empieza a jugar con él, a sacarle algún tipo de ruido que de repente es como inquietante, o sea, cómo lo va metiendo, y es tan importante para la atmósfera, la música, el sonido, todo lo que hay ahí, eso es que lo hace todo. El otro día nos enseñó vídeos, porque él se hace una paleta de sonido con un montón de ruidos y movidas y tal, no sé qué, de repente nos enseñó una caja de pimentón de la vera oxidada de los años... Es real. Traspasando el arco del el arco del cello, sí, entonces por de repente hacía unos ruidos guturales, entonces todo eso lo procesa, se lo lleva y con eso hace un poco la música, ¿no? Es increíble la cómo banda trabaja, sonora, sí. Seres, antes de... Seres, digo yo, Seres. Seres. Antes de que cambiemos nuestra base musical, que estamos aquí intentando pasar, porque la música es importantísima, en fin, yo creo que en el mundo del cine, de las series, en vuestro mundo, es fundamental para que
alguien se meta de lleno en lo que se está contando. Antes de dar paso a la siguiente banda sonora que vais a reconocer enseguida, que es de una de mis películas favoritas, ¿qué querías contar, amiga? Solo comentar, claro, cuando has dicho que si Hugo hace algún ritual o si... A ver, Hugo venga, tiene un secreto, desvélalo. Que no es un secreto, pero tú vienes de casa ya con la mochila del misterio, tú vienes muy habituado. Sí, un poquito sí. A ver, todo este mundo de misterio, de ufología, de ovnis y tal, me viene por mi padre, porque mi padre trabajó con Jiménez del Oso, hizo Más Allá. Más Allá, entonces claro, en casa era constantemente hablar de esto. Mundos paralelos, ovnis, extraterrestres, no sé qué. Yo estaba predestinado a hacer algo. Lo lleva en la sangre. Este es un secreto a voces, pero hay otro a menos a voces, que es que tú sueles meter algún gazapillo ovni en todo esto. Como decías ayer, ¿no? El friquismo de los directores. El friquismo, eso mola mucho, porque, vamos, en fin, ya imagínate que cuando me dijiste dónde estaba Wall-E me fui directo a buscarlo, claro. Bueno, de hecho, en el primer capítulo, creo que es en el minuto 46, una cosa así, no recuerdo muy bien, un plano general de un Seat Panda. En la noche se ve un homenaje que hago, que también lo hice en Solo, en mi segunda película. Es en la misma posición, la misma duración que en el plano general de Richard Dreyfuss en Encuentros, en la tercera fase, cuando le persigue el ovni. En el fotograma en la parte izquierda, pues metí un ovni que le vemos de izquierda a derecha y luego sube un poquito. Qué cosas. Bueno, pues hay que decir, queridos invisibles, que es que aquí tenemos a dos auténticos frikis de los ovnis que en más de una ocasión, especialmente con la Guijarra, con el José Guijarro, se han oteado los cielos esperando que los hermanos del cosmos nos dieran alguna señal. Antes de volver con Michelle, a ver, Hugo, influencias tuyas en tu cine de directores de otro tiempo o actuales. A ver, yo he vivido mucho y he bebido mucho de Spielberg, algo de Hitchcock también, me gusta mucho. Villeneuve, director, me encanta, tiene unas películas increíbles. Y Shyamalan, o sea, Shyamalan la he visto. ¿Cómo giró? Me gusta muchísimo Shyamalan. ¿Cómo giró el cine de este género, verdad? Sí. O sea, El Sexto Sentido, qué El Bosque. Qué pasada. Maravilloso. Es que además, cuando tú tienes una película de la que recuerdas frases, dices, esta película ya ha pasado a la historia. En ocasiones veo muertos. Es que ya con eso dices, ya sé de qué me estás hablando. Por lo tanto, bueno, pues venga, Laura. Antes, déjame simplemente decir, porque yo conocí a tu padre, a Hugo Stuben, hay que decir que es uno de los históricos de la realización en nuestro país. En fin, yo creo que es de esas top 5, ¿no? De esas 5 personas que inventaron la televisión en España, ¿no? Sí. Y claro, yo lo conocí gracias a Fernando Jiménez del Oso y me pareció un tipo fascinante. Yo creo que te lo he contado alguna vez, que nos fuimos a una cadena autonómica de España, no voy a decir cuál es porque nos mandaron a freír espárragos, pero fuimos yo con Hugo Stuben, 20 y tantos años, a presentar un proyecto que yo flipaba. Digo, vamos a ver, pero que este señor es el que realizaba las series de Fernando Jiménez del Oso en televisión española y el que inventaba esos megaprogramas que debían de ser... Bueno, es que lo hablábamos tú y yo hace unos meses, ¿no? Es que, claro, hablas de los Rolling Stone, hablas de estos grandes personajes, ¿no?, del mundo. Y tu padre tenía fotos con todos. Bueno, es que mi padre, era chileno y se vino a España a hacer cine. Él quería ser director de cine. Y al final enganchó en televisión española, siendo ayudante de realización, regidor. Y bueno, al final terminó siendo realizador de musicales y lo petó mucho con aplauso. Lo petó. En aplauso vinieron los más grandes. Qué grande. Bueno, y también de Michelle, antes de que Laura te lance la siguiente pregunta, contar otro secretillo que a mí me dejó flipado, Michelle, porque claro, tú como actriz eres maravillosa, pero como actriz de doblaje es que es una pasada. Y tú eres el niño de La vida es bella. Por ejemplo, sí, entre otros. ¡Qué pasada! O sea, es que yo flipé cuando me lo contaste. Sí. Y ahora la película la veo todavía con mucho más amor. Claro. O sea, es una pasada. Sí. Mira, de hecho, el otro día también nos pusimos a ver Señales, un poco buscando inspiración para nuestra siguiente película, y también soy la niña de Señales, por ejemplo. O sea, claro, empecé muy chiquitita. Y eres la niña de Contact. De Contact también. Todo sí, hay muchas películas. Bueno, de es otro tipo de posesión, ¿no? Es otro tipo de posesión. Y Hermione en Harry Potter. Y Ansiedad. El mejor personaje de la historia, que es Ansiedad de Inside Out.
Aquí está. Sí, empecé muy chiquitita y siempre ha sido como... O sea, ha ido un poco en paralelo con la interpretación... O sea, salir en cámara y también en el doblaje, y es otra faceta que me gusta mucho porque tiene algo muy mágico, ¿no? Como, imagino como cuando estáis aquí, ¿no? Pues en la sala de doblaje es igual, estás ahí a oscuras detrás del micrófono y solo tienes ahí el cine. Además, yo creo que es algo que también me ha ayudado mucho a aprender, porque yo desde muy pequeña he estado viendo cine y secuencias una y otra vez, fijándome mucho en la interpretación de otros actores y otras actrices. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho a empaparme de esas otras interpretaciones y a aprender. Qué guay. Bueno, Laura, tuyas son las últimas preguntas antes de que esta banda se eche encima de Hugo y de Michelle. Qué miedo. Bueno, siendo como has sido una actriz que sobre todo en la última época has interpretado mucho papel cómico, ¿cuán difícil es de repente dar el salto al ambiente del terror? Yo siento que he hecho un poco de todo, siempre. O sea, yo qué sé, desde Los Hombres de Paco, que ahí había comedia, drama, acción, de todo, vamos, claro. De repente Isabel la Católica, de repente... A mí me gusta mucho cambiar y hacer cosas diferentes y que sea algo que no he hecho. Y como decía antes, pues al terror le tenía muchas ganas, porque había hecho alguna cosita, pero muy puntual, y de repente aquí pues me he podido sumergir mucho más y me ha gustado mucho. Es un personaje complejo, es un personaje al que le suceden cosas muy difíciles, pero también debo decir que aunque ha sido un rodaje muy intenso, nos hemos reído un montón. Sí. Un montón. Parece una contradicción, también te lo digo. Pues, sí, pero de verdad... No, ya... Perdona, Loren, no es una contradicción. O sea, no hay nada que dé más risa que cuando estás en estado de histeria o de terror, ¿eh? Sí, absolutamente. Es un clásico. Y cuanto más miedo tienes, más te ríes. Esto es lo de siempre. Claro, este es el típico que va al cementerio a un entierro y dice, enhorabuena. Pues, lo típico. Claro, pero es que yo te digo que es que ellos tuvieron, porque son muy buenas personas, me invitaron a uno de los rodajes, que no voy a contar, por supuesto, nada de lo que vi. Pero es que, te lo juro, o sea, yo virtualmente iba con un rollo de papel higiénico. Pues de aquí lo voy a pasar muy mal. Y efectivamente, oye, es que estás viendo cómo están grabando y lo que están grabando y dices, ahí va. Pero aparte, el tema de reírse es una cosa que, bueno, se ha popularizado por Harry Potter cuando decía lo de Ridiculum y tal. El tema de la risa forma parte de muchos rituales de destierro. Los rituales de destierro se utilizan para expulsar a entidades maléficas de cualquier espacio. También se utiliza para aclarar el ambiente cuando quieres hacer un ritual, porque tienes que tener tu centro, digamos, neutro o limpio, o bueno, por lo menos que no haya una entidad horrible. Entonces, es un mecanismo de defensa frente al miedo y también es un mecanismo de defensa frente a ataques psíquicos, ataques espirituales, etcétera. Pues tenemos que empezar, cada vez que empecemos el programa, pues aquí todos descojonados. Es que yo creo que cuando estás haciendo algo tan intenso, al menos para mí, es muy necesario. O sea, yo no soy de esas que se quedan con el personaje 24/7 y no salen de ahí. Yo necesito entrar y salir. O sea, a lo mejor estoy haciendo una secuencia horrible, no sé, que está pasando algo muy dramático y lo que sea, y yo cuando cortan necesito irme, reírme con alguien, tal, despejar y luego y volver a coger la energía. O sea, no me puedo quedar todo el rato ahí en esa energía tan oscura. Normal, venga, Laura. Es que te iba a decir, esa energía oscura, ¿hasta qué punto te afecta? Es decir, me imagino que al haberte puesto tan dentro de ese papel tan oscuro, ¿no has sentido alguna vez inquietud, incomodez quizás dentro de esa tesitura? Pues es que hubo un día que estábamos rodando en un sitio, en un hospital abandonado en Toledo. ¡Que lo cuente! Sí. Puedo contar, o sea, ahí hay anécdota. Hay anécdota. Y, o sea, lo cuento. Sí, abrimos. Claro. Mira, ya abrimos la mesa para que estas bestias pardas se echen encima. Venga. Pues mira, estábamos rodando la secuencia 66 del capítulo 6 en el quirófano 6 del Hospital Abandonado de Toledo. Esto es así, ya empezamos bien. 666. Exacto. Entonces, a mí me ponen en el quirófano de al lado, digamos, está lo que es la sala del quirófano y una salita justo anterior, más pequeña, donde me ponen pues la silla, los elementos de vestuario, donde me retoca la microfonista el micrófono y todo eso, ¿no? Entonces, de repente estoy allí y les estaba mostrando una cosa en mi teléfono móvil a otras 3 chicas del equipo. Estaba pues la de sonido, la de vestuario, la ayudante de dirección, algo así. Y de repente estamos mirando el móvil y la puerta que tenemos justo detrás, que es una puerta corredera de quirófano, se empieza a abrir sola. Entonces nos girábamos todas a cámara lenta y cuando vemos que del otro lado no hay nadie, pegamos un grito, que vinieron todos por el pasillo diciendo ¿qué ha pasado? Y salimos corriendo al pasillo y en ese hospital había uno de seguridad a quien le conté esto que había sucedido
Y él nos empezó a contar que en ese sitio ocurren muchas cosas, pero muchas cosas, desde compañeros suyos que han visto a una niña pequeña en el pasillo, hasta quienes decían que incluso cuando todavía estaba en funcionamiento se veían seres salir de los espejos de las habitaciones, o gente que estaba muy próxima a fallecer que decían ver la misma silueta de un ser, pues el típico ser alto, como con el bombín, ¿no? O sea, el hombre del sombrero. El hombre del sombrero, que decían ver a ese mismo ser. Y debo decir también que mientras rodaba la secuencia en el quirófano 6, es el momento de todo el rodaje en el que peor me he sentido. Había una energía rarísima, pero rarísima, un frío que se me metió en el cuerpo que yo decía, uff, qué mal rollo. O sea, ahí había algo extraño. No sé qué es, pero... Déjame ahondar más en esa herida. Un momento, Josep. Lorenzo, por favor, toma nota del lugar para expedientes N. No, sí, ya lo tienes, ya te he hablado de él, Laura. Y está en pero la que es que yo quiero ir. Laura. Sí, estáis en la lista. Bien. Nos montamos una de cazafantasmas fin de semana. Favor. Claro. Exacto. Claro, estás hablando de un ambiente, de dirá Jesús, sugestión, ¿no? Pero ¿has tenido alguna vez la sensación, en esos rodajes tan sugestivos, de que te llevas algo a casa? Vaya pregunta. A casa no lo he sentido o no lo he querido pensar. A casa o al hotel, te digo, ¿sabes? Porque no siempre estáis cerca No, porque de casa. fue salir de ahí y ya no notaba esa energía extraña. O sea, ya no era lo mismo. Fue solamente estando concretamente en ese quirófano, que es que precisamente también el de seguridad dijo que era donde más cosas sucedían, que es como no hemos podido rodar en el quirófano 2, ¿sabes? Ha tenido que ser en el quirófano maldito. Bueno, localizando me llevó a ese quirófano. Claro. Podría haber elegido otro, pero es verdad que decían gracias. que había una mujer en esos quirófanos. Que sí, se también. veía. Una mujer. Sí. De verdad, es un una sitio mujer. súper interesante. Yo me he quedado con muchísimas ganas de explorar más y de hablar más con ese señor una de seguridad que sabe una cosa mucho. que se hicimos un día que terminamos de comer pronto es darnos, porque somos muy frikis no, de claro. esto, darnos una vuelta por todo el hospital y acabamos en la morgue. Y era como, wow. Pero os estoy hablando de la planta baja del hospital, todo abandonado, a oscuras, o sea, con la Y linterna. que la morgue tiene quiero decirte, que tiene las neveras puestas. Sí. Allí Fresquito. fuimos a darnos una vuelta. Pues yo si no recuerdo, porque mira, aquí tenemos al señor de las coincidencias imposibles, ¿no? Josep, todo esto de las coincidencias, ya sabemos que tiene 2 libros de gran éxito publicados sobre este asunto. Yo no sé si alrededor de este rodaje se han producido coincidencias. Sí tengo el recuerdo, pero claro, como, en fin, mi cabeza se va y se viene, a lo mejor me lo he inventado. Pero tengo el recuerdo de que un día, Hugo, me mandaste un mensaje diciéndome, mira lo que pesa el archivo. Ah, sí, también. Del capítulo 4, que es un es capítulo muy fuerte, muy importante en la serie, y me lo mandó el editor, Pablo o Lucas, uno de los dos, me dijo, mira lo que pesa el archivo, 6,66 gigas. Es que no me digas, Digo, que no no, podía y le ser 67 o 65. Y me acuerdo que te lo mandé, 6,66. Claro. Sí. El capítulo 4, que es, no digo nada, pero es ¿Y esto? heavy. Pues probabilísticamente hay muy pocas posibilidades de que esto sea así. No sé, Jesús. Yo es que soy believer. En el capítulo 6 lo habría comprado, en el 4 lo dejo Pero es en que el el ámbito. 4 es donde está, en el 4 Claro. donde hay mucha mandanga. Sí. Habría que ver los decimales ahí del peso de... Hay que ir al quite. Eso es quiere pedir el bar. Pero es verdad... Pero es verdad que es muy llamativo, y hablando de todo este asunto de las maldiciones, yo quería preguntarle a Hugo, precisamente como fan del Exorcista que es, lo lleva en la camiseta, lo comentaba al principio. Claro, es verdad que en este tipo de películas o de series, como puede ser Dime tu nombre, al final estás trabajando con un material y con una serie de temas que te predisponen a que este tipo de cosas condicionen más o menos tu experiencia, ya sea como actriz, como director. ¿Tú que en El Exorcista crees que realmente pasaron cosas extrañas, o realmente cuando estamos hablando de producciones tan grandes donde hay involucradas muchísimas personas con sensibilidades totalmente distintas, es difícil hablar de maldiciones? Yo creo que pasan cosas, ¿vale? O sea, de hecho en el equipo, aparte de nosotros, una chica de sonido decía que en unas catacumbas, rodamos unas catacumbas reales, notó cómo alguien le tiraba de la camiseta y que el walkie se le cambiaba de frecuencia. Entonces como que no quería bajar mucho ahí, mandaba a alguien de sonido. Pero te pongo un ejemplo muy claro. En mi primera película con Lluís Omar, un gran amigo y actor, había una secuencia donde tenía que abrir una lata que tenía insignias que habíamos en una lata de metal oxidada, que tenía insignias inspiradas en la escritura con uniformes, Anomalous, se llama la película, y él tenía que abrir la lata al final de la peli, es como un giro un poco Shyamalan. ¿Te puedes creer? Te lo juro. Rodamos en Barcelona en un sótano, de repente lo abre y se va la luz de todo el sótano, de todo el edificio, es porque había caído un rayo en la calle de al lado. Y todos los coches sonando, sirenas de alarma y tal, o sea,
estuvimos un rato hasta que nos repusimos. Hasta que pasó y Luis Omar decía, yo no he hecho nada. Pobre. O sea, y ahí flipé mucho. O sea, claro, de nuevo es la coincidencia, ¿no? Puede ser coincidencia. No, pero... cuando hablo de la coincidencia no digo que sea casualidad, sino que hay una causalidad, hay una causa-efecto. Cada vez que se está invocando algo, cada vez que estás mencionando, conociendo, dime tu nombre, ¿verdad?, está sucediendo algo extraño. Pero tienes razón, porque es verdad que en un equipo de rodaje de serie o de peli hay mucha gente con muchas sensibilidades distintas. Por ejemplo, en esta película Anómalos había un chico también en un hospital abandonado en Nueva York que no quería entrar en el hospital. Y no entró, y dijo que no quería entrar, que se sentía mal, que había algo que no... Y no entró, y ese día no rodó dentro, estaba fuera todo el rato, entonces... Claro, no, yo hacía esta pregunta no porque no puedan suceder fenómenos de estos que de repente te rompan los esquemas, sino, por ejemplo, cuando se habla de maldición en El Exorcista, al final, que muera la prima de la abuela del apuntador en un rodaje tan grande, todo puede sumar, claro. Quiero obvio. decir, quedémonos con estas cosas un poco más llamativas. Aquí habría que ver qué tipo de fuerza o de ser se estaba invocando, porque claro, estamos hablando desde el punto de vista quizá más influenciados por la figura diabólica que nosotros manejamos, pero es verdad que, bueno, estos otros seres, ¿no?, que podrían ser los Jinn, como antes estábamos comentando, es verdad que no son buenos, no son malos, no es un diablo como tal, es un ser ambiguo dentro de lo que es el Corán. Hay gente que incluso, hay legislación al respecto, que incluso se ha casado con jinns al respecto. Sí, claro. O sea, es una figura realmente ambigua que realmente a la hora, digamos, de realizar el ritual hay incluso que convertir, porque no todos los jinns como tal son musulmanes, sino que puede haber un jinn... Claro, el exorcismo acaba cuando se convierte. Claro. Si no, dentro del Islam hay esa peculiaridad. Pero fíjese, hay una tremenda contradicción en el mundo islámico, porque ellos no creen, por ejemplo, en la idolatría, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay muchos musulmanes que utilizan amuletos para pero bueno, tratar de evitar la posesión de ese jinn. Pero ahí tiene mucha mezcla. Date cuenta que casi todo lo que es la parte de amuletos viene de la cultura bereber, que también se convierte al Islam en el momento en el que son sometidos, ¿no? Hay mucho la mano de Fátima, por ejemplo. Por eso la figa, ese tipo de elementos son ya más de la cultura bereber que han adaptado los musulmanes pues como un método de protección. Claro, pero ellos solamente admiten el Corán, es decir, el exorcista solamente admite el Corán y, como pasa un poco con las reliquias y en el mundo cristiano, toleran que tú puedas llevar, pero cuidado, siempre que pueda llevar, y lo decía muy bien, por eso han estado también asesorados, Hugo, que tuvieran versículos del Corán. Entonces ya el amuleto... Se compra. Estaba Andrés Guijarro, que le mandamos un abrazo enorme, porque... En fin, si es que yo creo que en España no hay nadie que más sepa de este asunto que él. No, es que hemos pasado un poco de puntillas sobre Andrés Guijarro, y Andrés Guijarro es... O sea, cuando ha dicho Andrés Guijarro, pues no me he tirado por un balcón porque no hay balcones. Pero Andrés Guijarro, o sea, es que ultra fan de Andrés Guijarro, la mejor traducción que vamos a encontrar en nuestra vida, o sea, Rey del Martes Santo, la mejor traducción del Corán, y encima la introducción que tiene del Corán, que explica mucho también la dinámica de este exorcismo. Solo voy a leer una línea obviamente tengo el Corán, pero como soy una persona que subraya, bueno, obviamente, y es un libro sagrado, pues lo tengo en digital y así no me cargo el libro. Mi cerebro y mis movidas. Atención, Dice, el Corán es para los musulmanes la palabra de Dios. Podríamos decir que mientras el cristianismo es la religión del verbo hecho hombre, el Islam es la del verbo hecho libro. Es que ya solo con esa frase de introducción a lo que te vas a encontrar cuando lo leas, te está cambiando toda la perspectiva de leer. Porque tú te lees la Biblia y el otro día lo comentábamos, ¿no? Pues si eres evangelista, la lees con una forma, si eres católico de otra, claro, si eres apologético vas a buscar la ciencia que hay detrás. Pero claro, si tú eres musulmán, esto es la divinidad, es este libro. El hecho de los amuletos y tal es lo que comenta Lorenzo. Al final hubo tal amalgama de culturas que se fueron superponiendo que al final dices, bueno, es que si no me tengo que cargar a todo el mundo ya, porque cada uno viene con sus costumbres. Y cuando ha comentado antes Hugo, a mí lo que me sale es poner un Corán debajo, es porque una de las diferencias, entre comillas, entre el exorcismo musulmán y el exorcismo católico es que el exorcismo musulmán también tiene ese carácter social. No se limita a un tema espiritual. Sí. Entonces, la comunidad está pendiente de que esta persona
supere esta aflicción, que puede ser física, puede ser mental, puede ser espiritual, puede ser de muchos tipos. En antropología se hablaban de casos de mujeres que las metían en una habitación y estaban ahí 4 o 5 días recitándoles besos porque eran, pues algunas daban unos ataques de gritar, de no poder comer, de no poder dormir. Y hasta que esa persona estaba bien, pues el resto de la comunidad se organizaba, hacía todas sus tareas, y eso era parte de este ritual de, entre comillas, exorcismo, que en antropología no se diría exorcismo, sería evicción, porque estás haciendo una evicción de una entidad. Pero bueno, para que nos entendamos, un exorcismo. Entonces, no me admire. Y entonces... Sere le acaba de poseer un gin ahora mismo. Sí, es que he venido con el ombligo a lo loco. Quiero dar fe de que Sere efectivamente se está tomando un chocolate. Que sí, la bruja del Colacao. He venido aquí en persona solo para no me extraña. corroborar que es que te digo, es Michelle, así. el primer día yo flipaba. O sea, le presentamos a nuestra nueva colaboradora, la bruja del caos Sere School, y de repente hace abre una bolsa y saca el tazón ese, que es enorme, por favor. Sí, claro, muy Y grande. yo, ¿esto qué es? Dice Colacao. Digo, Josep, huele lo que tú sabes de whisky. Cacao, ¿qué es cacao? Ah, cacao. Cacao puro. Cuando no se cuela el clink, 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 clink de la No, cuchara. pero hoy hay otra Traigo sin maldición, tapón. hay otra maldición sonora que por el pinganillo Peñalba me está diciendo constantemente: ¿quién hace ruido con la silla? ¿Quién hace ruido con la silla? Pues mira, hoy tenemos con nosotros en el estudio que está Pati Hervías, que ya sabéis que es la que se encarga de nuestras redes sociales y demás. Venga, Pati, di hola, anda, que nunca te oyen. A ver. Uy, ya lo he dicho. A lo lejos, sí, lejanía. Di tu nombre. Bueno, pues es la que está... Hola, me llamo a la otra. David, es ella la que está haciendo el ruidito, así que ahora convenientemente haremos el ritual de expulsión de la emisora, básicamente, no ni de demonios ni de nada. Bueno, en fin, que estamos llegando ya al final de esta conversación. Es una pena, pero es que el tiempo es así. Nos podemos quedar aquí para otros programas Lo en una que esquinita, no queráis. molestamos. Aquí sois bienvenidos, estáis en vuestra Qué bien. casa. Pero antes de terminar, Michelle, Hugo, me gustaría preguntaros, ¿qué pensáis después de haber hecho esta serie? ¿Pensáis que es posible que una entidad ajena a nosotros sea capaz de poseernos? Buah, es que hay tantas cosas que no entendemos, que no sabemos. A mí me gustan mucho todos estos temas, como tú bien sabes. Yo estoy abierta a todo, soy una persona muy curiosa. No sé hasta qué punto a veces algo puede ser simplemente sugestión y que es algo que tú mismo desde dentro de ti produzcas, o si... No lo sé. A veces veo cosas que me descolocan y que me hacen más decantarme por sí creer que a lo mejor hay algo, pero también tengo esa parte así un poco racional que quiere entenderlo todo desde un lugar más científico. Por mi lado, yo lo que sí he aprendido haciendo esta serie es que creo que nos podemos entender todos muy bien, básicamente. O sea, no entro ya a creer o no creer, porque creo en muchas cosas, pero creo que lo que más me llevo de esta serie es que creo que nos podemos entender todos, vengamos de donde vengamos. Y voy a contar una anécdota muy rápida, porque uno de los niños protagonistas, de hecho el niño que hace de Radi, sí. Y Yad, cuando lo seleccionamos no tenía papeles. Entonces, a 4 días, 5 días de empezar a rodar, no podíamos rodar con él, porque no tenía papeles, ni él ni su madre. Y al final se movieron, bueno, muchos contactos, cielo y tierra, y el día de pruebas de cámara me escriben y me dicen que le habían conseguido los papeles, a él y a su madre, y ese día fue bastante increíble. Decirle a su madre, que no hablaba castellano, que tenían los papeles de residencia y que podía hacer la serie. Es una de las cosas que me llevo de la serie. Que por cierto, Iyad está increíble en la serie. O sea, no había hecho nada nunca y lo que hace en esta serie es espectacular. Tenemos a Dario Grandinetti, Raúl Arévalo, Elena Rivera, Jones Bouab, que es un actor también maravilloso, Carla Kili, Ramón Langa. Tenemos un elenco muy, muy grande y nada, estamos todos muy orgullosos de la serie. Bueno, pues ¿de qué estamos hablando? De Dime tu nombre. ¿Dónde? En Prime. Suena así. Yo no quiero que Fuensanta sea el barrio marginal de Río Blanco. ¡Vete a tu puto país a traficar! Ni que haya vecinos de primera y de segunda. La mitad de Río Blanco no quiere a los moros. Lo que tiene que hacer padre es parar a los moros, que dejen esas ruinas en paz. Hay algo en ese sótano. Nadie sale. Un día te va a pasar algo. ¿Qué eres? Me estás pidiendo que haga un ritual musulmán. ¿Todavía cree que esto va de religiones? Esto va del mal, padre. Y al mal le da igual por quién rezamos. ¡Jin, tu nombre! Dime tu nombre.
need to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Been around for a long, long year. Aquí estamos, rindiendo homenaje al demonio. ¿Y quién mejor que sus satánicas majestades? ¡Ay, que se nos ha acabado el tiempo! Hugo, ¿cuándo se estrena esto? Pues el 31 de octubre. O sea, 31 ya. Estamos ya. Prácticamente la semana que viene, la siguiente. Pues eso, que tenéis que estar muy atentos porque en Prime se estrena Dime tu nombre, de Hugo Stuben y con Michelle Jenner y mucha gente muy buena. Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que estoy haciéndome el remolón porque no quiero que os vayáis. Nosotros tampoco nos queremos ir. Básicamente, estoy aquí como alargando la despedida. Esto parece las típicas despedidas familiares, ¿sabes? Que de repente dicen, que ya tenemos que ir. Cuelga tú. Que solo tengo 5 minutos y hay 40 minutos dando abrazos, esas cosas. Bueno, pues chicos, que ahora que cada uno... Bueno, empezar vosotros, venga, que yo me pienso lo que tengo que decirles. Aunque no me va a costar mucho. Laura, que la pobre está... Pues nada, que ha sido un verdadero placer el teneros aquí, escucharos y poder hablar con vosotros así tan distendidamente. Muchas gracias, Laura, igualmente. Igualmente, un placer. Bueno, yo sé que Sere y Josep son muy buenos amigos vuestros. Estoy seguro de que Jesús, a pesar de su escepticismo radical, también lo acabará siendo. Así que nada, chicos, vuestros son... Tira. Se ha quedado sin palabras. Pues sí, no porque me ha pillado contrapié. Es un lujo, creo, que se trabaje en este tipo de temas con tanto cariño, con tan buena documentación y que al final llevan ideas y conceptos diferentes a los que estamos acostumbrados a través del terror. Siempre lo digo, ¿no? La mejor manera de hacer llegar el misterio y determinadas ideas casi siempre es la ficción, y más cuando es de calidad, pues de lujo. Así que, oye, encantado de compartir este ratito de radio con vosotros. Sí, enhorabuena. Gracias. Desde luego, como sois, Josep, cuando os digo que os calléis en el programa, nada, no hay ni puñetero caso. Y aquí que os digo que os podéis expandir. Oye, pues somos. venimos cuando queréis que se callen, venimos. Y no, pues a ver. Pues puedo utilizar el comodín, ¿no? Sí, nos sacas una foto. De la llamada. No, pues ¿qué voy a decir yo? Si es que yo estoy aquí más feliz que una perdiz. Claro. Muchísimas gracias por este trabajo. Muchísimas gracias también por llevarlo a lo terrenal y por llevarlo a lo común, que es que al final estamos todos hechos de la misma basura espacial y nos tenemos que querer y trabajar juntos. Maravilla. Me ha encantado lo de la basura espacial. Bueno, claro. Algunos con más mierda que otros, pero Josep. Pues Hugo, Michelle, muchas gracias por estar aquí. Sabéis que compartimos muchas cosas, que el mundo de las coincidencias hizo que en un momento determinado coincidiéramos y pudiéramos compartir cosas increíbles. Espero poder seguir compartiéndolas, porque no solamente es este proyecto, sé que tenéis cosas muy interesantes en cartera, así que las puertas del colegio están abiertas siempre para vosotros. Pati, no te escapas. Sí, es que al final me pillas siempre. Venga. Es que eres mi debilidad. Además te he pillado bien. Ya lo veréis. Menos mal que está aquí tu señor esposo delante, porque si no esto parecería otra cosa. Que conste que yo estoy súper encantada de estar además con todos vosotros y con Michelle y Hugo, que compartimos muchas cosas, además de series, que algún día hablaremos también sobre ellas, y nuestra pasión por las cosas voladoras. Ahí Pues hasta aquí hemos llegado con esta entrevista que se va a alargar después de este programa durante horas y horas y horas, como las buenas conversaciones entre amigos. Yo simplemente os deseo mucho éxito y mucha felicidad, tanta o más como la que repartís vosotros, que es muchísima.